Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, ya estamos terminando el año. Este es el último video que tendremos. La siguiente será la clase por Zoom. Pues muy importante que ustedes estén pues al día con todas las temáticas, que estén muy conectados con todo lo que se venga de aquí en adelante. Bueno, esperando que todo vaya muy bien. Bueno, quiero contarles que ya para finalizar, vamos a cerrar este ciclo de temáticas que estamos hablando de Colombia y la independencia, la construcción posterior del Estado, y ahora vamos a hablar de la economía en el siglo XIX. El siglo XIX fue un siglo muy extraño, fue un siglo muy complejo, con muchas constituciones, como lo mencionamos en clase, que incluso ustedes, si no estoy mal, tuvieron que investigar. Eh, y era un país muy inestable. Colombia era un país muy inestable, en donde los liberales lograron un poquito, no sé si imponer, pero sí como que lograron que su modelo, su idea de país, fuera el que primara sobre el modelo de los conservadores. Los conservadores querían un estado más centralista con un presidente que administrara un montón de regiones y los liberales lo que buscaban era un estado federalista, o sea, con varios estados, como Estados Unidos, que cada uno se administrara a sí mismo, produjera económicamente algo por sí mismo y se sosteniera por sí mismo y que el presidente solo fuera como para representar internacionalmente el país y tener algunos lineamientos generales y demás. Eso lo logra el liberalismo en 1850 más o menos, a partir de 1850 hasta el 86, que es cuando empieza la hegemonía conservadora. Pero hasta 1886, o sea, de 1850 hasta 1886 es, digamos, el liberalismo radical que gobernó el país. Y ellos empiezan de una con un montón de reformas. Eso digamos que puede haber sido un error. Pero empezaron libre empresa, libre mercado, el Estado ya no es dueño de nada, libre entrada y salida del país, o sea, un montón de libertades, pues por eso se llama liberalismo, que pues de pronto desde sus planteamientos eran buenos, pero el país no estaba preparado para todos esos cambios de golpe. Y donde más se resintió fue en la economía. La economía colombiana era muy inestable, no se sabía qué hacía, no había industria, eso también hay que decirlo, había cero industria, no había industria. Entonces, ¿de qué se sostenía la economía colombiana? Pues de las plantaciones y de la minería. De la minería, pues que eso siempre fue muy fuerte, y de la agricultura, la poca agricultura que había. ¿De qué, en especial de qué productos? Del tabaco, de la quina y finalizando el siglo XIX del café, también del caucho. Hubo un montón de cosas de las que podemos hablar, pero todas esas industrias fueron muy, por así decirlo, efímeras. ¿Qué es efímero? Algo que aparece y se desaparece rápidamente. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del tabaco. El tabaco, después de que se terminó la colonia, o sea, en 1820 más o menos, 1819, 1820, el tabaco empezó a producirse mucho, se le permitió a los alemanes, a empresas alemanes y alemanes venir aquí a trabajar el tabaco, pero pues digamos que económicamente le dio mucho al país, pero empezó a aparecer competencia en otros países que tenían mejor calidad y el tabaco se vino al piso. Y lo mismo pasó con el caucho y lo mismo pasó con la quina, que son productos que toca cultivar, porque hay que cultivarlos, porque se sacan de una planta o de un cultivo en general, y que ganan valor cuando se procesan, pero cuando es solo la planta, eso es muy barato, o sea que para generar muchísima riqueza a partir de eso, hay que plantar muchísimo de eso. Entonces, eso es lo que nos pasa, por ejemplo, con el café, y por eso es tan importante que el café se procese aquí, y no que se lo lleven a otro lugar, lo procesen allá y no lo vuelvan a traer. Que eso es algo que se está potenciando hasta hoy. Imagínense, hace 150 años que tenemos ese problema, pero solo hasta ahora se está pensando en que hay que cultivar, pero también procesar el café. Entonces, pues esa es la historia económica de Colombia, tristemente, pero pues es la realidad en la que vivimos. Entonces, estos, el tabaco, la quina y el caucho eran productos, como les digo, muy
eh, apetecidos a nivel mundial. Sin embargo, no había una estructura clara de producción. No se producía claramente, no era como una cadena de producción de, bueno, nosotros cultivamos, ustedes lo procesan y ustedes lo exportan, sino que el campesino cultivaba y venía alguien, lo recogía y mira a ver cómo se lo lleva, y a veces ni siquiera salía, se dañaba el cultivo y ni siquiera llegaba a ser exportado. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, porque Colombia no tenía una infraestructura vial definida. Colombia no tenía una infraestructura vial bien definida que permitiera que esos productos salieran rápidamente donde eran cultivados. Bueno, pues como no había fábricas no se podían procesar, pero por lo menos que salieran hacia donde tenían que llevárselos para exportarlos. Pero tampoco pasaba eso, porque como les digo, Colombia no tenía infraestructura vial. Hoy en día tampoco. Las carreteras de Colombia no son muy buenas. De hecho, imagínense hace cuánto está ese proyecto del túnel de la línea y hasta ahora lo abrieron este año. Y eso llevan construyéndolo casi 100 años. Y obviamente, ay, es que es muy difícil, ya, muy difícil abrir un túnel de 9 kilómetros. Mm, pues exagerando, porque la verdad no recuerdo ahorita cuál es la longitud del túnel. Pero no sé si son 9, yo creo que es menos. Pero en, en, en Europa abren túneles incluso más profundos. En Europa hay una carretera construida de Inglaterra a Francia. Entre Inglaterra y Francia hay mar. Y hay una carretera construida que es como subterránea, es una vía no subterránea, sino por debajo del agua. Entonces, ¿cómo es eso de que no pudimos abrir, no pudimos hacer un túnel? No, es que tocó demorarse 100 años. No, es corrupción. Tristemente es corrupción. Entonces, nuestra economía fue muy volátil, nuestra economía fue, de hecho, muy inestable. ¿Cuándo se estabilizó un poquito? Cuando apareció el café. Cuando apareció el café y se potenció la industria del café y se empezaron a potenciar otras industrias. Ahí se estabilizó. Pero en el siglo XIX fue muy caótica. La economía colombiana estaba muy, muy golpeada. Eh, ¿Cuál es la tarea? Investigar la importancia del caucho en la economía colombiana. Eso es lo que tienen que hacer, investigar la importancia del caucho en la economía colombiana. Yo les hablé un poquito del tabaco, pero ustedes tienen que investigar el caucho. Es muy sencillo y bueno, espero les rinda mucho. Un abrazo y bendiciones.